Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradezco muchísimo la asistencia a este espacio tan enriquecedor en el que nos está apoyando nuestro compañero Diego Alejandro Borbón. Dieguito, muy buenas tardes y puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, una buena tarde para todos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Diego Borbón. Hago parte de este semillero y también les comento que estudio mi 10º y último semestre de Derecho en la Universidad Externa de Colombia. Allí también investigo y coordino una investigación sobre ciencia, tecnología y derecho en el Observatorio Latinoamericano de Derecho a las Empresas. He sido estudiante de la UNAD, he estudiado más o menos hasta el 4º semestre de Psicología, primero de Filosofía. Espero muy pronto, cuando me gradúe de Derecho, terminar estas otras 2 que he iniciado en la UNAD. Y también estoy comenzando un posgrado en Psicología Jurídica y Legal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Pero bueno, la idea del día de hoy es básicamente conversar sobre unas nociones introductorias, básicas de derecho, también saber ustedes cómo van en esos temas, qué tanto saben, qué tanto quieren conocer. Entonces, antes de comenzar, realmente me gustaría saber ustedes cómo se sienten en temas de derecho, qué creen que les falta, qué creen que les gustaría saber para, digamos, aquí poder retroalimentarnos y conocer un poco más de lo que implica el derecho en Colombia y a nivel internacional. Entonces, creo que si quieren alguien al micrófono y cuéntenme qué tanto creen que saben de derecho, qué les gustaría saber. Por ejemplo, Ana Carolina, ¿estás por ahí? Sí, Diego Alejandro, Pues, Esas profe, son las coordinadora profes. docente del curso, profe, entonces me gustaría que, pues bueno, para todo psicólogo y sobre todo en el área jurídica es fundamental conocer la normatividad, sobre todo en problemáticas psicosociales que se van a abordar, para así de esta misma forma tener un bagaje amplio sobre cuál es esa ruta psicojurídica a la cual se debe enrutar los procesos que me parecen claves y fundamentales. profe, en tu desempeño profesional, ¿qué crees que ha sido lo más importante aprender sobre derecho para desempeñarse como un psicólogo jurídico? Considero que el derecho nos da bases fundamentales de toda la parte normativa y jurídica, y considero que es fundamental, independientemente de que sea psicóloga, sino ciudadano, como lo establece la misma Constitución política, tenemos que conocer nuestros derechos, nuestros deberes y la normatividad que nos rige a nivel de Colombia, que es fundamental, pues para asimismo restablecer esos derechos y conocerlos y saber cuál es la ruta que queremos establecer en un abordaje específico. Así es. Y yo creo que específicamente, no solo para el desempeño de un psicólogo jurídico, y como tú bien lo mencionabas, para todos ciudadanos es muy importante saber por lo menos nociones básicas de derecho, derecho constitucional, de protección de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Porque muchas veces, infortunadamente, todos los ciudadanos nos enfrentamos a situaciones concretas que ponen en riesgo e incluso vulneran nuestros derechos fundamentales. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos acudir a las vías legales y judiciales para hacer uso de esas herramientas jurídicas que ya están dispuestas por la vía constitucional y que nos dan realmente una vía efectiva para, por ejemplo, si hay riesgos de nuestros derechos, para evitar ese riesgo y si en un momento se está vulnerando, para cesar esa vulneración de derechos fundamentales? Entonces, me gusta tu opinión y tu percepción y sobre todo porque realmente implica que todo ciudadano debería saber ese tipo de cosas. Entonces, si quieres, Cintia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Diego, muy bien, sí te escucho perfecto. Cintia, cuéntame, ¿tú por qué crees que es importante que un psicólogo jurídico sepa sobre derecho? Bueno, yo siento que es importante no solo para los psicólogos jurídicos. Uno piensa que de derecho deben saber los abogados, los jueces o las personas que estén vinculadas a los contextos jurídicos y resulta que el derecho nos compete a todos, nos guste o no, es algo así como la política.
cada quien debería tener una opinión fundamentada o un conocimiento fundamentado de ambas áreas. En mi caso personal, pues trabajando en lo forense, estando vinculada a lo forense ya hace un buen tiempo, y trabajando sobre todo en contextos penales, para mí es importante, por ejemplo, conocer de procedimiento penal, de código penal, o dependiendo del área en el que esté trabajando uno. Yo personalmente pues trabajo un poco más familia, penal, algo de administrativo, entonces tengo conocimientos de a poquitos de todas. Por supuesto que el mundo del derecho es un mar gigante, en el que yo hasta ahora conozco algunas gotas, entonces creo que uno como forense conoce de pronto con lo que trabaja, conoce los artículos que le son útiles o que son indispensables para el trabajo en forense, pero hay mucho más sobre lo que uno podría aprender. Absolutamente. Y lo cierto es, además de que el derecho es un campo muy amplio, muy impresionante, el derecho está constantemente evolucionando. Entonces, incluso, digamos, todos los ciudadanos, pero específicamente los abogados y los psicólogos jurídicos que estamos siempre en interacción con la ley, con las autoridades judiciales, incluso también la psicología que es mucho más amplio que la forense, incluso con legisladores, incluso con el gobierno nacional, etcétera, también tenemos que estar actualizándonos constantemente. Por ejemplo, en materia penal, que es donde tú también te desempeñas, en materia penal, cada año el Congreso de la República reforma en un promedio 3 veces el Código Penal. Entonces, todos los años tiene uno que estar actualizándose y sabiendo nociones de qué va cambiando, también de los procedimientos penales, de los procedimientos civiles, administrativos, pero eso es muy importante también. Uno desempeñándose en el área forense, por ejemplo, en el área jurídica, de psicología jurídica, pues también estar actualizado constantemente. Pero bueno, muchísimas gracias. Andrea Díaz, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntame tú por qué crees que es importante que un psicólogo que le interese la psicología jurídica aprenda sobre derecho. Pues es importante en la medida de que si nosotros queremos intervenir a una sociedad, pues debemos saber cómo defendernos, y enseñar a las demás personas cómo defenderse. Pues, y jurídicamente, pues implica conocer las leyes. Entonces, pues pienso que es básico. Yo soy estudiante hasta ahora, entonces, pues hasta ahora estoy aprendiendo, entonces tengo todas las necesidades del mundo pues para conocer, me parece que es súper importante y como decían anteriormente, es fundamental pues conocer las leyes con las que nos tenemos que eh, pues defender. Así es. ¿En qué semestre vas? Estás en psicología, correcto. Sí, estoy en psicología, estoy en 7º semestre, viendo una que otra materia ya del último semestre. ¿Ya has pensado en desempeñarte en la psicología jurídica o qué te va interesando? Sí, casualmente estoy viendo este semestre la materia y pues la verdad me ha gustado mucho, tanto pues que pues estoy en el semillero, pues sí, empezando de a poquitos, pero pues muy motivada porque veo que en Colombia hay mucho campo de acción. Entonces, muy motivada, sí, la verdad. Ah, bueno. Y algo interesante de Colombia es que, o sea, en Colombia tenemos muchos problemas, pero demasiados problemas en todas las áreas de la vida pública y privada. Problemas de corrupción, problemas de educación, problemas en el agro, de minería, ambientales. Entonces, pues realmente Colombia es un país muy interesante porque todos aquí, aunque con pequeños granitos de arena, podemos aportar a importantes cambios cuando se hacen juntos y cuando se hace con empeño, con información y buscando, por supuesto, el bienestar de otras personas, no solo los nuestros. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrea, y espero que te interese este campo y te puedas desempeñar profesionalmente en esto. Muy interesante. Henry, ¿me escuchas? Hola, digo, claro que sí. Henry, cuéntame tú eres estudiante. Sí, yo soy estudiante, pero adicional soy policía judicial.
Yo apenas voy en tercer semestre de psicología, pero pues ya como policía judicial ya llevo unos años. Y referente a lo que tú dices de la importancia de conocer el derecho, no solo es el derecho, de conocer el procedimiento, porque como psicólogos jurídicos vamos a actuar tanto como testigos como peritos. Y el procedimiento o un mal procedimiento con algo tan elemental como una cadena de custodia va a tumbar de una vez tu credibilidad. No importa la preparación académica, no importa qué tan bien estructurado tengas tus casos, después de que se caiga la credibilidad, se cae el testimonio y de ahí para allá se empieza a caer como la teoría del fruto del árbol podrido. Entonces es importantísimo conocer realmente lo que es el derecho y su procedimiento. Y ante la pregunta que tú me haces de Sí. qué me gustaría de pronto que profundizaras, si nos puedes ayudar, sobre todo en el ámbito de los delitos sexuales. Yo pues trabajo propiamente en penal, obviamente por ser judicial. En la actualidad, o bueno, no hace un tiempo, para todos los procedimientos de delitos sexuales con menores se estaba usando el procedimiento SATAC, pero en la actualidad está siendo muy atacado y la fiscalía, ese es como su principal protocolo establecido, el SATAC para la fiscalía. Pero por lo mismo que se está siendo tan atacado, se ha replanteado de cambiarlo o no, y no estoy seguro en este momento qué actualización jurídica se ha dado para esos protocolos, o me gustaría saber, pues, si tú nos puedes explicar y profundizar un poco en ese ámbito también. Listo, perfecto. Oye, qué interesante. ¿Estás en la Policía Judicial o en la Fiscalía? ¿En la Policía Nacional o en la Fiscalía? En la policía trabajo yo. Interesante. ¿Y cómo ha sido la coordinación entre, por ejemplo, la policía y el CTI? ¿Cómo te ha parecido eso? No, es bastante difícil. Con la fiscalía como tal, o sea, hablar con los fiscales es una cosa, pero hablar con el CTI ya es hablar de dos policías judiciales diferentes. Y dos policías judiciales diferentes que las miden por metas, las miden por operaciones, por capturas, por resultados. Entonces se vuelve una competencia, una rivalidad difícil. En cuanto a lo que es la operación, la operativa como tal, los laboratorios forenses del CTI tienen muy buenos laboratorios y en algunos casos mejores laboratorios y mejores medios que la policía, pero el personal del CTI en muchos de los casos no lo aprovecha como puede enriquecerse con esos laboratorios y con esas oportunidades que ellos tienen. Entonces, sí es en algunos sectores, y sí es difícil, digamos acá en Bogotá se trabaja un caso CTI, un caso SIJIN, pero hay otros lugares que se trabaja semana y semana, o hay lugares que solo hay SIJIN, o hay lugares de Colombia que solo hay CTI, y Sí, el choque es bastante conflictivo. interesante. Pues me parece increíble tu experiencia porque puedes aportar mucho a esta conversación. Realmente es interesante porque como policía judicial tienes completa interacción con los procesos judiciales, con el manejo de las pruebas, el aporte de las pruebas, las dificultades intrínsecas de un proceso de investigación y también las dificultades que pueden surgir, por ejemplo, de un mal, como tú decías, el mal manejo de la cadena de custodia, de los temas probatorios, porque con cualquier cosita que se haga mal en la recolección de las pruebas, en la práctica de las pruebas, la contraparte de la fiscalía va a darle con toda a debatirlo ante un juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento para que ese tipo de pruebas no se tengan en cuenta. Entonces, es muy interesante que tú puedas aportar con tu experiencia a esta conversación. Entonces, bienvenido. Gracias, Diego. No, y mira que es realmente un tema como lo que es la cadena de custodia, se debería priorizar más en todos los ámbitos de la salud, porque tú vas a un hospital a recoger una historia clínica y esas pruebas se caen porque no saben diligenciar los formatos. Y obviamente así mismo yo pienso que de pronto puede pasar con muchos psicólogos o con muchos, bueno, de todas las áreas. Y hay temas esenciales que de cierta forma son transversales en lo judicial, tanto para un perito o bueno, para todo tipo de testigo, sí debería profundizarse mucho, sobre todo lo que es el protocolo de cadena judicial. Y también es muy interesante resaltar que esos requisitos, digamos, de la cadena de custodia, es decir, que se requiere en la adecuada recolección de las evidencias, de los elementos de los probatorios, de la evidencia física o de la información legalmente obtenida, se le exige muy fuertemente a las autoridades del Estado, o sea, desde la Policía Judicial, de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, eh, pero incluso ese tipo de cosas no son tan exigidas para las defensas, por ejemplo. La defensa,
que es la parte privada que defiende a un acusado, no tiene tantas cargas de demostrar que se ha seguido un protocolo adecuado de custodia de defensa, digo, de cadena de custodia, sino que puede las defensas privadas de confianza sustituir la cadena de custodia por la acreditación por parte de testigos o simplemente de buena fe. Entonces es muy importante porque las autoridades judiciales y el Estado tienen que tener muchísimo cuidado con eso, porque cualquier irregularidad deriva en una vulneración de derechos fundamentales que es reconocida por un juez como una posible nulidad, o como tú dices, cuando hay una prueba que ha sido indebidamente recolectada, que es ilícita, ilegal, y a partir de eso se sigue el procedimiento, desde aquí, este árbol ya está envenenado y sea cual sean los frutos, eso tiene que caerse. Y se acude a las nulidades, por ejemplo, y el proceso se devuelve hasta el inicio o hasta donde comenzó esa irregularidad. Pero bueno, es algo muy interesante. Sigamos con Angie Paola. Angie, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Angie, ¿estás ahí? Bueno, Jessica, ¿ya habíamos conversado o todavía no? No, todavía no. Jessica, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre ti. ¿Por qué crees que es importante que un psicólogo jurídico sepa sobre derecho? Pues creo que es importante porque se tiene en cuenta, nos dan a conocer más a fondo el proceso que se debe tener en cuenta para realizar una intervención, no solo desde lo psicológico, sino también teniendo en cuenta lo legal. Además, también nos permiten conocer el rol que estos desempeñan y cada uno de los aspectos que debe tener en cuenta para desempeñarse dentro de este área. Pues que no es fácil, me imagino, y que siempre me maneja una complejidad. Listo. ¿Tú en ese momento estás estudiando o en qué estás? Sí, soy estudiante. ¿En qué semestre vas? Noveno. ¿Y ya estás seguro que te quieres enviar como psicóloga jurídica o qué has visto? Todavía no. Todavía no me he decidido bien, pero estoy mirando. Una opción es esa. Bueno, y te queda tiempo, no hay prisa. No. Ujú. Pero bueno, no sé, Olguita, ¿tú me puedes hacer administrador de esta charla? Porque no me permite compartir el contenido. Dice, organizador Ok, o dame un moderador. segundo, sí, 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 dame un segundo ya. Listo. Igual, no hay ningún problema si no. Pero bueno, la idea de esta charla de hoy es abordar nociones introductorias, o sea, algo muy sencillo. Quizás en posteriores sesiones podríamos hablar más puntualmente de otras cosas, pero la idea de esta charla es, por ahora, hablar de nociones introductorias del derecho, es decir, ¿qué es el derecho? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es el derecho actual? ¿Cómo se dividen las autoridades del Estado actualmente? ¿Cuál es la jerarquía de normas? Por ejemplo, la constitución política, las leyes, actos administrativos. ¿Cuáles son las autoridades del poder? Las autoridades judiciales, las distintas ramas. Eso es muy importante porque uno cree que esto es algo muy sencillo, que es algo fácil, ¿no? Pues que está la constitución y listo. Pero en ese tipo de cosas que parecen sencillas hay muchos detalles importantes que hay que tener en cuenta. Listo, Dieguito, ya entonces tienes ya estás habilitado. sí. Voy a compartirles primero unas diapositivas muy sencillas para conversar con ustedes sobre algunos conceptos básicos. Ahí ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿Sí la sí, ya están viendo? estamos bien. Listo. Pues empecemos por lo más básico, por lo más sencillo, ¿no? A ver, ¿alguien me puede dar alguna definición de derecho? O sea, ¿ustedes qué creen que es derecho? Espérame, dale ocultar abajito al banner. Listo. Ya. A ver, ¿qué creen que es derecho? Alguien que me dé una opinión. Henry, por ejemplo, ¿qué crees que es derecho? Y considero que es un conjunto de normas, básicamente para asegurar la convivencia. Buenísimo. ¿Qué otra definición crees que le puedes dar además de conjunto de normas?
No sabría. Listo. ¿Alguien Yo, más? ¿Qué otra definición le darían a derecho? yo pienso que para complementar un poco lo que acabo de decir, Henry, es un conjunto de normas que tiene como la vocación de regular la vida en sociedad. Yo siempre he hablado pues que vocación tiene una justicia, aunque no siempre lo logra, pero pues la idea sería que a través de ese conjunto de normas se pudiera regular de la mejor manera la vida en sociedad. Muy bien, interesante. En papel. Correcto. ¿Quién más? Pues vean, les comento, hay muchísimas definiciones de qué es derecho. La definición que ustedes mencionaron es derecho en un sentido objetivo. ¿Qué es derecho objetivo? Pues es el conjunto de normas que en esencia regulan la vida en sociedad. Eso es básicamente lo que significa el derecho objetivo. Pero hay muchísimas más nociones de derecho. Hay incluso críticas, hay negaciones al derecho, hay nociones sociológicas, hay nociones filosóficas. Pero, por ejemplo, otra interesante noción de derecho, de un derecho, por ejemplo, es el derecho en sentido subjetivo. ¿Qué es derecho en sentido subjetivo? Es la facultad humana de hacer algo, o de pedir algo, o de ser reconocido por algo. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la libre locomoción por el territorio nacional, es decir, podemos estar por donde sea, mientras no sea propiedad privada o algún lugar restringido por la seguridad pública. Todos tenemos derecho a la salud y por eso existen las EPS, las IPS, la medicina prepagada, entre otras cosas. Todos tenemos derecho a la libre expresión, que implica que podemos decir lo que dentro de las normas, las leyes y las buenas costumbres queramos decir. Entonces, por ejemplo, derecho en sentido subjetivo es la posibilidad o la facultad humana de alguien hacer algo. Otra noción de derecho, por ejemplo, es un en sentido sociológico. Y es que derecho, en un sentido sociológico, que la sociología, ¿alguien sabe qué estudia la sociología? La humanidad es la sociedad como tal. Interesante, así es. La sociología lo que intenta hacer es un estudio objetivo de la sociedad, su funcionamiento, sus estructuras. Entonces, el sociólogo no analiza individuos separados, o sea, el sociólogo no se pone a la tarea del psicólogo de analizar el pensamiento, la psiquis, la cognición de una persona, sino que el sociólogo intenta abstraerse de la individualidad, de la psicología, del pensamiento de cada persona y observar la sociedad desde una manera objetiva, desde una manera abstracta, mucho más como una posición de un tercero. Entonces, por ejemplo, el sociólogo analiza los hechos sociales, analiza el control social, analiza la estructura de la sociedad. Y el derecho en un sentido sociológico puede entenderse como un mecanismo de control social formal. ¿Qué es control social? Es la forma como la sociedad regula el comportamiento de los individuos. Ya que acá hago referencia con esto. Si, por ejemplo, alguno de ustedes el día de mañana sale a la séptima en Bogotá a caminar sin ropa, pues va a haber una respuesta de la sociedad contra ese comportamiento que es estadísticamente desviado de la norma social. Entonces, hay distintas esferas de control social. Por ejemplo, las más próximas. Cuando hay una conducta desviada, la primera esfera de control social surge en la familia, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, hace 30, 50 años, tenías un hijo por fuera del matrimonio, tu familia te lo iba a reprochar. Entonces, el primer círculo y esfera de control social iba a ser siempre la familia. Luego, por ejemplo, los amigos. Luego, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Y la última esfera de control social es el Estado. Son las leyes, el gobierno, las autoridades judiciales.
Entonces, por ejemplo, en sociología se divide el control social entre control social formal y control social informal. El control social informal es aquel que se deriva de estructuras o de esferas que no son del Estado. Por ejemplo, la familia, los amigos, el trabajo, etc. Y el control social formal va a ser toda aquella respuesta en contra de comportamientos desviados que se haga por parte del Estado. Y no solo el derecho penal, o sea, el derecho penal es incluso la última esfera de control social formal. O sea, es el último recurso que tiene un Estado para hacer control social. ¿Alguien me puede decir, el Estado, además del derecho penal, cómo hace control social? ¿Cómo controla comportamientos? Por ejemplo, no sé, dime, Henry, ya que tú... Una manera coercitiva, tal vez, también. Coercitiva y autoridad, correctiva, diríamos. por ejemplo, ¿qué otra autoridad que no sea una autoridad penal o judicial penal hace control social? Sí, Henry. Diríamos que la alcaldía con sus gestores de convivencia, digamos. Perfecto. E incluso desde donde tú estás trabajando. Por ejemplo, la policía hace control social. No. Y es un control social no necesariamente penal ni punitivo, sino, por ejemplo, el Código Nacional de Policía hace un control de contravenciones menores. ¿A través de qué? Órdenes de policía, llegando, por ejemplo, a sanciones administrativas como son las multas, los comparendos, etcétera. Pero incluso, como tú mencionas, autoridades territoriales como las alcaldías, ¿no? Entonces, el Estado tiene muchísimas maneras de responder a comportamientos desviados. Muchos de ellos ni siquiera judiciales, pero por ejemplo, judiciales no significan solamente la vía penal, es decir, la cárcel. O sea, la cárcel no es la única forma de hacer control social. Hay, por ejemplo, el derecho civil. El derecho civil, en esencia, lo que buscaría, por ejemplo, frente a un comportamiento desviado, por ejemplo, lesionar a una persona. Si yo le pego a una persona y le causo un daño, no sé, le fracturo un hueso, eso es tasable patrimonialmente. Es decir, un juez puede condenar a quien ha actuado así a una condena civil que va a ser tasada patrimonialmente. Por ejemplo, te condeno a que le pagues 30 millones de pesos por la lesión que le causaste. No. Por ejemplo, si tú como empleador, imagínense que ustedes tienen una empresa y ustedes contratan a alguien por prestación de servicios, pero le exigen cumplir un horario, les dan órdenes y en esencia ustedes se aprovechan de ese contrato de prestación de servicios, esa persona puede demandarte porque lo que tú estás haciendo es realmente un contrato laboral, porque le exiges horarios, le das órdenes, etc. Entonces te van a demandar en la rama laboral y te van a condenar laboralmente a pagar una cuantía correspondiente a tantos millones de pesos. Entonces el derecho va mucho más allá de simplemente el derecho penal, las cárceles, la policía, sino que es mucho más grande. ¿Cuáles son los orígenes del derecho? Muchos autores piensan que la forma documentada del origen del derecho es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue la primera codificación escrita. O sea, el derecho siempre ha existido. Desde que ha existido las sociedades, los grupos sociales, el derecho siempre ha existido, pero no siempre fue codificado, o sea, no siempre fue escrito en libritos sistemáticos con capítulos, con artículos, sino que el derecho suele haber sido consuetudinario, o sea, de costumbres. Por ejemplo, antes de que existiera la escritura, igual había derecho, habían ciertas reglas, normas de conducta que entre los individuos tenían que seguir. Por ejemplo, no matar, que es algo muy esencial en cualquier sociedad. En cualquier sociedad, no matar siempre va a ser regulado o prohibido, porque el acto de matar pone en riesgo la vida misma en sociedad. Entonces, a pesar de que el derecho siempre ha existido, porque intrínsecamente tiene que existir para permitir la vida en sociedad,
Se piensa que el Código de Hammurabi es la primera codificación escrita que se perdura hasta hoy, que nos muestra qué es el derecho. El Código de Hammurabi fue propuesto por el rey Hammurabi en 1350 a.C. Y ahí adentro hay una serie de normas que consagran, por ejemplo, que está permitido, que está prohibido. En el caso, por ejemplo, de que tú causes una lesión a alguien, cuánto tienes que pagar, etc., etc., etc. Pero, digamos, el estudio del derecho como un campo sistemático de conocimiento solo se hizo realmente popular con el derecho romano. El derecho romano es quizás el antecedente más importante del derecho en el mundo, porque los romanos se encargaron no solo de escribir el derecho, de hacerlo por escrito, sino que además se encargaron de dividir sus autoridades judiciales, de dividir su gobierno, de regular con normas muy estrictas la convivencia, las normas, las leyes, inventarse incluso normas para la guerra, ¿no? Entonces, el derecho romano es el antecedente más importante que incluso hoy en día perdura y pervive en el derecho no solo internacional, sino en el derecho colombiano incluso. Hay Justiniano fue un emperador hace más de un milenio que él ordenó escribir 4 libros sobre derecho. 4 libros que regulaban básicamente toda la convivencia, desde normas prohibitivas, permisivas, de que prohibitivas en el sentido de que tú no puedes hacer esto, permisivas en el sentido de que tú sí puedes hacer esto, hasta incluso consagrar un libro exclusivamente para opiniones, es decir, ¿qué opinan los sabios? ¿No? ¿Qué opinan los juristas? Entonces, Justiniano incluso ordenó hacer un libro sobre opiniones jurídicas. ¿Para qué? Para tener un precedente de lo que podríamos aceptar en ese sentido. Entonces, el derecho romano fue y es el antecedente más importante. Hoy en día, en Colombia, sobre todo en derecho civil, el derecho romano perdura, pero de una manera impresionante. Las fórmulas y las soluciones de los romanos se usan hoy incluso por tribunales como la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, por tribunales de distrito, por jueces del circuito. Entonces, el derecho romano, a pesar de ser de hace más de 2 milenios, conserva su vigencia en muchas de las formulaciones que han hecho. Ahora bien, un ejemplo muy claro de las codificaciones del derecho romano es la Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas es un documento supremamente importante porque es de los pocos que se pudo preservar más o menos con integridad de lo que nos dijeron los romanos. Y en la Ley de las 12 Tablas ustedes pueden encontrar también una serie de normas. Incluso la más famosa, que es la Ley del Talión. ¿Alguien sabe qué es la Ley del Talión? Ojo por ojo y diente por diente. Es correcto. Eso estaba en la Ley de las 12 Tablas. Entonces, en esencia, quien te ocasionaba una lesión, tú tenías el derecho de reaccionar proporcionalmente a esa lesión. Y uno pensaría, bueno, pero eso es como muy salvaje, ¿no? El hecho de que a mí me peguen o me fracturen algo no me da el derecho a yo fracturar a alguien, ¿no? Pero fíjense que esa norma de la Ley del Talión representó un avance impresionante. Si uno dice ojo por ojo, diente por diente, eso implica proporcionalidad. Implica que tú solo puedes actuar proporcionalmente a la lesión que te habían ocasionado. Antes de la Ley de las Tablas, por ejemplo, si a ti te lesionaban, tú podías matar a alguien. Si te pegaban, podías pegar de una manera desproporcionada, exacerbada, fracturar, lesionar, etc. Entonces, aunque suene como algo un poco arcaico, un poco extraño, la Ley de las Tablas y la Ley del Talión representó un impresionante avance para garantizar la proporcionalidad en las consecuencias jurídicas. Y miren algo muy interesante. Los romanos denominaron el derecho como ius est ars boni et aequi. Ius est ars boni et aequi es la definición más famosa de los romanos sobre derecho. Y es muy bonita. Eso traduce básicamente en esencia
El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Y con eso, básicamente, los romanos intentaron dar como su impresión de lo que para ellos era derecho, el arte de lo bueno y de lo equitativo. Pero bueno, una de las más importantes distinciones a la hora de derecho es dividir derecho natural y derecho positivo, que es una discusión a veces un poco compleja en términos filosóficos, pero que se resume en la siguiente cuestión. El derecho natural es aquel que es inmutable, que se considera inmutable, o sea, que no muta, que no cambia, que es siempre y por siempre el mismo. Y el derecho positivo sería aquel derecho escrito por hombres y que por lo tanto se modifica de cierto a cierto tiempo. Sobre todo que es escrito. El derecho natural se dice que no es escrito. Pero entonces, ¿qué es derecho natural? Muchos autores hablan de derecho natural porque antes había una concepción muy religiosa del derecho, ¿no? Entonces, el derecho natural para ciertos autores era aquel derivado de la divinidad, aquel derivado de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dice que respeten a los padres, eso es derecho natural, es un mandato natural de la divinidad. Por ejemplo, no matarás, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ese no ha sido un derecho positivizado en normas escritas, o no fue en ese momento positivizado en normas escritas, hechas por hombres que se modifican cada cierto rato. Pero bueno, o sea, la noción de derecho natural siempre estuvo muy vinculada con temas religiosos, que hoy, como nuestro Estado es un Estado laico, pues en este momento ya esa noción no se sostiene, porque cualquier persona es libre de profesar lo que quiera. Asimismo, cada uno de ustedes es libre de profesar lo que ustedes quieran y nadie puede convencerlos de no profesarlo, etc. Pero entonces, ¿qué es derecho natural hoy en día? Ustedes deberán saber bien que en el año 1934 hasta 1945, en Europa pasaron muchas cosas absolutamente inaceptables, que fue el contexto antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. En 1934, en la Alemania nazi, que es el Tercer Reich, las autoridades nazis comenzaron a expedir una serie de normas que eran profundamente discriminatorias, que eran racistas, que eran clasistas, donde, por ejemplo, la persona que era judía o que era gay no era considerado realmente una persona, o era una persona inferior, no era parte de la raza aria, por ejemplo. Y esas mismas normas que en Alemania se expidieron ocasionaron que en la Segunda Guerra Mundial las autoridades de la Alemania nazi cometieran unas atrocidades absolutamente impresionantes, de cámaras de gas, de mutilaciones, de torturas, de un genocidio en contra de ciertas poblaciones como las personas judías. Y a partir de ahí se derivó en un nuevo concepto de derecho natural, y son los derechos humanos. Los derechos humanos, en esencia, son aquellos derechos, o sea, aquellas facultades, libertades civiles de las personas como límite para cualquier otro. Es decir, si yo tengo derecho a la vida, el Estado no me puede matar sin justificación y ningún tercero me puede matar. Si yo tengo derecho a la libertad de expresión, pues ni el Estado me puede silenciar, ni un tercero me puede silenciar, si yo estoy actuando conforme al derecho y a mis obligaciones y con respeto de los demás. Si yo estoy enfermo, tengo derecho a que el Estado me ayude a sanar, por ejemplo. Entonces los derechos humanos se consideraron como normas que no dependen del espacio ni del tiempo, porque los derechos humanos, si ustedes se fijan, en la Alemania nazi no se respetaban. No se respetaban, porque el derecho escrito, o sea, el derecho positivo de los nazis, era discriminador, era violento, y por eso se permitía matar personas, matar judíos, discriminarlos,
entenderlos como inferiores, porque era derecho positivo, es decir, cambiante, escrito, hecho por hombres. Pero el derecho natural se piensa actualmente que no es modificable, es decir, a pesar de que una norma en un país diga puedes matar a X persona, pues tú sabes que es un derecho natural el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, etc. Entonces, esa es básicamente la decisión actual entre derecho natural y derecho positivo. Derecho natural empezó siendo algo más de la divinidad, de lo que prescribía Dios, y luego se convirtió más bien en aquellos valores básicos de la humanidad, o la vida, las libertades civiles y políticas, etc. Y el derecho positivo es el derecho hecho por hombres, es el derecho escrito en códigos, en normas, en leyes, que es modificable y depende del espacio y del tiempo. Pero bueno, actualmente es muy importante que ustedes conozcan temas de cómo es el derecho actualmente, cómo es el derecho contemporáneo. Antes, por ejemplo, en la época de la modernidad, cuando reinaban reyes, monarcas, pues el monarca era la autoridad máxima. Y usualmente eran los monarcas, los reyes, eran autoridades que se creían con poder divino, porque Dios mismo los escogía. Entonces era Dios el que les daba la autoridad para ser reyes, ¿no? Entonces, si tu poder emana de Dios, pues claro, tú eres un representante y puedes hacer lo que tú quieras, porque tu poder emana de la divinidad. Eso sucedía en la época moderna. Ojo, modernidad es distinto a contemporáneo. Contemporáneo es todo lo que es actualmente, que es contemporáneo a nosotros. El periodo de la modernidad empezó un poco antes del siglo XVII, cuando habían monarcas, reyes, etc. Y después de eso comenzaron las grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Americana, e incluso las revoluciones en Inglaterra, que ganaron ciertos derechos civiles, aunque aún haya una figura de un monarca, que es la reina, que actualmente es la representante del Estado. Pero qué fue por ejemplo, la Revolución Francesa? ¿Alguien sabe un poco del contexto de la Revolución Francesa? ¿Alguien recuerda un poco eso? Pues les cuento. O sea, en esencia, en Francia reinaba un señor llamado Luis XVI, y su querida esposa María Antonieta, que mientras el pueblo se moría de hambre en Francia, ella se jactaba de comer pasteles. Y en esencia, realmente Luis XVI y el reinado de Luis XVI y Antonieta, pues fue un mal reinado. La gente en Francia se estaba muriendo de hambre, las autoridades no respetaban los límites, porque si tú eres rey, tu poder emana de Dios, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay ningún límite a tu poder. Pero entonces, ¿qué sucedió en Francia? Pues las personas se cansaron, se rebelaron y dijeron, no tenemos por qué aceptar este poder emanado de la nada y que no nos sirve para nada. Entonces, en Francia lo que hicieron básicamente fue guillotinar a los reyes, es decir, ponerlos en una maquinita y quitarles las cabezas. Y así terminó en Francia la etapa monárquica y comenzó la república, que luego, bueno, fue asumida por Napoleón y se volvió otra dictadura otra vez, pero bueno. El caso es que Francia actualmente es una república. Una república implica que el poder no viene de Dios, el poder viene del pueblo. Y eso es lo que funda el actual derecho contemporáneo y el derecho constitucional. Y si ustedes se fijan, quien elige a los presidentes, quien elige a los primer ministros en otros países, quien elige los parlamentos y los congresos, no es de la nada, no es una autoridad divina, sino somos nosotros, los pueblos, los ciudadanos, quienes eligen a las autoridades porque son, entendemos, representantes de nosotros y no lo contrario. Entonces, eso fue, digamos, el gran antecedente de la Revolución Francesa. En Estados Unidos pasó algo un poco distinto, y fue que en Estados Unidos, la Revolución Americana, pues está bajo el poder de Inglaterra, que era una monarquía. Entonces lo que hicieron los estadounidenses fue rebelarse contra el dominio de los reyes de Inglaterra y crear una república. Y allá
en Estados Unidos nació la primera constitución. La primera constitución en todo el mundo nació en Estados Unidos con la independencia de Estados Unidos, que eso fue más o menos como en 1789, algo así. En Estados Unidos entonces se escribió y se expidió la primera constitución, que en esencia, ¿qué tenía esa constitución? Tenía una serie de derechos, de libertades y también unas enmiendas. Por ejemplo, creo que se llama la cuarta enmienda, que es la que les permite a los ciudadanos de Estados Unidos tener armas de fuego. O la quinta enmienda, que es la posibilidad de guardar silencio y no autoincriminarse en un procedimiento penal. Entonces, en Estados Unidos nace la primera constitución en todo el mundo. Y eso fue un antecedente muy importante, porque a partir de la experiencia de Estados Unidos, todas las repúblicas latinoamericanas y de América que se comenzaron a independizar, comenzaron a expedir cosas llamadas constituciones políticas. Y Colombia no fue la excepción. Colombia, que antes era conocido como el Virreinato de la Nueva Granada, se rebeló del dominio español y el problema de Colombia fue que hemos tenido muchas constituciones, porque usualmente cada departamento o cada provincia, en esa época, cuando se logró la independencia, comienzan a emitir sus propias constituciones. Entonces, entre 1920 y 1820 y 1830, por ejemplo, está la Constitución de Cauca, la Constitución de Antioquia, la Constitución de etc., etc., etc. Pero, ¿realmente qué es una constitución? La constitución es la norma de normas, es la norma más importante en cualquier país. ¿Por qué? Porque es básicamente la carta fundamental, la norma fundamental donde consagramos los derechos y los principios constitucionales. Y no solo consagramos los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, derechos civiles y políticos. Derechos civiles como la libertad de expresión, la libertad de cultos, de profesar mi religión, de que yo quiera, la libertad de locomoción por el territorio nacional, derechos políticos como el derecho al voto o al sufragio, que actualmente es un sufragio universal, o sea, cualquier persona mayor de 18, sea hombre o mujer, puede votar, hasta luego derechos sociales, económicos y culturales, como cuáles, derechos económicos como el derecho al trabajo, ¿no? A la recreación, al tiempo libre, derecho a la salud, etc., etc., etc. Pero además, la Constitución es muy importante. Digamos, entre el primer artículo de la Constitución y el 91, es lo que uno llama la parte, digamos, dogmática o sustancial de la Constitución, que es ahí donde están los derechos, la lista de los derechos. Y a partir del 90, 91 hacia adelante, comienza la parte orgánica, que es la parte que nos dice cómo funciona el poder en Colombia. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Qué hace el poder judicial? ¿Qué hace el poder ejecutivo? ¿Qué es el poder legislativo? ¿Quiénes tienen autoridad para hacer tal acto o tal otro? Pero lo más importante es que usted sepa algo fundamental, y es, no hay absolutamente nada encima de la Constitución. No hay nada encima de la Constitución. ¿Y eso qué implica? Implica que todo lo que está debajo de la Constitución tiene que ser acorde a la Constitución. Las leyes, los actos administrativos, todos tienen que estar acordes a la Constitución. Pero además, uno podría preguntarse, bueno, listo, entonces no hay nada encima de la Constitución. ¿Y los derechos humanos dónde quedan? No. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿dónde está? Que esa cosa fue expedida en 1945-46 y fue expedida después de un convenio de las Naciones Unidas. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué fuerza normativa tiene? Actualmente, todos los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Colombia se entienden como parte de algo llamado bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto de aquí? Bloque de constitucionalidad.
¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Son normas que tienen la misma jerarquía que la constitución política, pero que no son naturalmente la constitución política. Entonces, ¿qué integra el bloque de constitucionalidad? Muy sencillo, todos los tratados de derechos humanos. Entonces, aquí se incluye, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se emitió por las Naciones Unidas, incluyendo todos los países, en el 45-46. ¿Qué más se incluye? Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como ustedes saben, Colombia no solo hace parte de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, sino también hace parte de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que ahí están los países americanos. Está Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, etc. Y está Colombia. Y en la OEA se realizó o se aprobó algo llamado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Listo? Que es otro tratado internacional de derechos humanos. Pero bueno, abajo de la constitución política que tenemos leyes y tenemos actos administrativos. ¿Y esto por qué es importante? Leyes, porque todas las ramas del derecho, incluyendo el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, etc., etc., el derecho de familia, todas estas ramas que les he dicho se exteriorizan a través de leyes. Entonces, por ejemplo, ¿qué leyes tenemos? La ley 599 del año 2000, que es el Código Penal. Por ejemplo, en materia penal, ¿qué otra hay? La ley 906 del año 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. ¿No? En materia laboral, ¿qué tenemos? Tenemos el Código Sustantivo del Trabajo y tenemos el Código de Procedimiento Laboral. ¿No? En materia civil, ¿qué tenemos? Tenemos el Código Civil y tenemos el Código, antes era el Código de Procedimiento Civil, actualmente se llama Código General del Proceso. En materia de familia, tenemos el Código de Infancia y Adolescencia. En materia administrativa, tenemos el Código administrativo y de procedimiento administrativo, que es el CEPACA, por ejemplo. Entonces, todas las ramas del poder, todas las ramas del derecho se exteriorizan a través de leyes, que son, para nuestros casos particulares, llamados códigos. Se le llama código básicamente a una ley muy extensa, una ley con muchos capítulos, con varios libritos o tomos, como el Código Penal. El Código Penal tiene muchos libros, no libro como un documento aparte, sino libro como una división, como unos capítulos. ¿Listo? Por eso se llama código, porque codifica una ley muy amplia, con muchos artículos. El Código Penal tiene como 564. El Código Civil tiene más de 2.400 artículos, por ejemplo. Entonces, por eso se les llama códigos, pero son en esencia leyes. ¿Listo? Y abajo de las leyes hay algo llamado actos administrativos, que son, bueno, eso es importante, a ver. ¿Alguien sabe qué autoridad emite la constitución política? O sea, ¿quién está encargado de hacer la constitución política? ¿Quién hizo eso? ¿Alguien sabe? Jessica, Gerley. Dime. ¿El Congreso en pleno y la Constituyente? La Constituyente. ¿Quién emitió la Constitución Política de 1991? Algo llamado Asamblea Nacional Constituyente. O sea, en 1990 y 1991, Colombia atravesaba una época política muy complicada, porque teníamos todo el marco de lo que sucedió con el M-19, además teníamos el flagelo del narcotráfico, pero además teníamos una constitución política muy antigua. O sea, antes de la actual constitución política, había un documento que era la Constitución de 1886. O sea, viejísima. La Constitución de 1886 era un documento supremamente antiguo y tenía muchísimos problemas. Por ejemplo,
bajo la Constitución del 86, la única religión válida, o sea, ese documento decía, la religión del Estado colombiano es la apostólica católica romana, punto. Es decir, nadie más podía profesar ningún otro credo, ninguna otra religión. Y eso no es que esté mal promover la religión católica. Lo que está mal es prohibir a los demás profesar la religión que les plazca. Entonces, una persona que creía en el hinduismo, el budismo, que era judío o musulmán, pues era discriminada en Colombia y las autoridades de Colombia no respetaban su religión. No. Por ejemplo, la Constitución del 86, de 1886, también le permitía muchísimo poder al presidente de la República. Si ustedes vivieron antes del 91, ustedes sabrán que Colombia se la pasaba en algo llamado estado de sitio. El estado de sitio era básicamente una declaratoria por parte del presidente de la República diciendo, oigan, este país está como desordenado, voy a declarar el estado de sitio y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, el estado de sitio es lo que hoy se llama un estado de excepción. O sea, un estado de emergencia, por ejemplo. Actualmente se puede declarar 3 estados de excepción. Un estado de excepción de guerra exterior, por ejemplo, si en algún momento algún país llega a atacar a Colombia, para enfrentar esos retos de una invasión extranjera, lo que tiene que hacer el presidente es declararle el estado de excepción de guerra exterior. Y con eso, él asume poderes mucho más amplios de dirección económica, dirección política, administrativa, financiera y militar para poder responder a esa agresión exterior. Otro ejemplo es el estado de emergencia y es el que fue declarado, por ejemplo, en el tema del COVID. Es decir, cuando hay un problema en temas económicos o en temas de salud, entonces el presidente también necesita mucho poder para enfrentar esos retos intrínsecos de la pandemia. O, por ejemplo, imaginemos que ocurrió una catástrofe natural tremendamente terrible. Entonces el presidente no puede enfrentar la catástrofe con los poderes limitados de la normalidad. Entonces declara el estado de excepción. ¿El problema cuál era? Antes del 91, Colombia vivía permanentemente en el estado de sitio, permanentemente. Entonces el presidente tenía mucho poder y nadie podía limitarlo. Otro ejemplo, por ejemplo, de lo que era la anterior constitución, es que el gobierno nacional podía suprimir la libertad de prensa. O sea, podía de la nada decirle a un periódico, oye, periódico, tú me caes mal, te cierro, te clausuro, y ya no puedes emitir periódicos. Le decía a un periodista, hey, por favor, quédate callado porque tú estás hablando en contra mío. Entonces no quiero que tú hables en contra del gobierno y suprimo tu libertad de prensa. Ese tipo de cosas pasaban. Les doy otro ejemplo y es en las universidades. Cuando se expidió esa constitución, la de 1886, las universidades perdieron la libertad de cátedra. O sea, ya los profesores no podían ver a cualquier autor. Ya no estaban prohibidos autores como Jeremías Bentham, que es un autor utilitarista francés. Estaba prohibido leer a Karl Marx, que es el padre del comunismo. ¿No? Está prohibido leer a Karl Marx. Si una universidad promovía en su pensum, en su programa de estudio, lecturas comunistas o liberales francesas, eran absolutamente censuradas y echaban a los profesores. Entonces, bajo ese régimen de la pasada constitución, muchas universidades se veían con su libertad de cátedra limitada. Se prohibían autores, solo se podía ver el contenido de lo que decía el gobierno nacional y no había libertad de cátedra, ni libertad en las aulas. Eso es muy interesante porque incluso a partir de esa censura, muchos estudiantes de la Universidad Nacional, del Rosario y otras universidades, profesores y estudiantes, se fueron de esas universidades y fundaron universidades como, por ejemplo, la Universidad Libre y la Universidad Externa de Colombia, que fueron universidades que nacieron
como una respuesta a esa censura. Y el externado, la palabra externado significa lo contrario a un internado, que internado es esa forma de enseñanza donde uno está encerrado toda la semana en un colegito, donde solo puedes ver lo que te dicen, donde lo que te dicen en la clase es la única verdad y tú no puedes cuestionarla. Y se fundó el externado y la Universidad Libre, por ejemplo, como una respuesta a esa censura. Pero bueno, entonces ya sabemos que la Constitución la emite la Asamblea Nacional Constituyente, que es una cosa que solo se convoca cuando se quiere hacer una nueva Constitución. Pero como bien lo señalaba, creo que era Henry, ¿quién puede reformar la Constitución política? El Congreso de la República. O sea, el documento nuevo como tal, por ejemplo, la Constitución de 1991 fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿quién puede reformarla? La puede reformar el Congreso de la República. Pero eso se conecta mucho con lo que les venía diciendo antes. A ver, cuando quienes reinaban eran los reyes, pues a ellos no los legitimaba el pueblo porque su poder venía de Dios, supuestamente, es lo que se decía, ¿no? Pero como ahora somos repúblicas democráticas, entonces, ¿qué fue la Asamblea Nacional Constituyente? Eso se convocó mediante un plebiscito, es decir, un voto de las personas, y luego se convocó a una votación para elegir a representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, quienes hicieron la Constitución fueron elegidos por el pueblo. Eso es lo más importante. Entonces, en representación del pueblo, las personas que estaban en la Asamblea hicieron una nueva Constitución. Y por eso, ¿quién puede reformarla? El Congreso de la República, que también son personas por las cuales votamos todos nosotros mayores de 18 años. Hace poco ocurrió el tema de la votación del Congreso de la República, que se divide entre Cámara de Representantes y Senado. Entonces, la Constitución Política, se emite como documento por la Asamblea Nacional Constituyente y se reforma por parte del Congreso de la República, que se divide en Cámara de Representantes, que son aquellos elegidos territorialmente. O sea, si ustedes viven, no sé, en Cundinamarca, ustedes votan por un representante de Cundinamarca. Si están en el Atlántico, votan por un representante del Atlántico, etcétera, etcétera, etcétera. El Senado de la República, que es la otra cámara del Congreso, si es elegida a nivel nacional, o sea, ustedes pueden votar por quienes quieren para el Senado. Eso está muy claro, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes emiten las leyes? También única y exclusivamente el Congreso de la República. Solo el Congreso está legitimado para expedir leyes. Todos los códigos, el Código Penal, el Código Civil, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, el Código General de Proceso, todo esto fue emitido por el Congreso de la República mediante leyes. Y la última jerarquía, podríamos decir, son los actos administrativos. ¿Qué son los actos administrativos? Son normas que expiden, podríamos decir, autoridades de nivel inferior al Congreso. Por ejemplo, el presidente de la República y los ministros emiten actos administrativos, como los decretos que hace el presidente de la República, o los ministros hacen resoluciones. Un ejemplo muy vigente en el tema del COVID. El ministro de Salud emite resoluciones, donde él dice, bueno, para enfrentar el COVID vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya. Algo muy interesante que hacen el presidente y los ministros son regular y reglamentar leyes. No sé, por ejemplo, si hay una ley que dice se garantiza el derecho a la salud, el ministro de Salud tiene que emitir una resolución que desarrolle, que reglamente esa ley. Entonces, el ministro de Salud va a decir, listo, el derecho a la salud se garantiza de esta forma, con este presupuesto, bla, 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 bla. Pero ustedes sabrán muy bien que el presidente y los ministros no son las únicas autoridades en Colombia. Si ustedes miran el artículo 1 de la Constitución, dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. República unitaria significa que hay un presidente, ¿no? Que hay un gobierno centralizado, que gobierna en todo el territorio nacional. Pero inmediatamente después dice, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales.
¿Esto qué significa? Que en Colombia el presidente no es la única autoridad en todo el territorio nacional, sino que hay entidades territoriales, como los departamentos y como los municipios. ¿Quién dirige un departamento? En esencia, dos autoridades, el gobernador del departamento y la asamblea departamental. ¿Quién dirige un municipio? En esencia, el alcalde del municipio y el consejo municipal. En Colombia es el alcalde mayor de Bogotá, que es Claudio López, y el consejo distrital, que es el consejo distrital de Bogotá, que también emiten actos administrativos. Entonces, para regular lo que sucede dentro de un departamento, el gobernador puede emitir también decretos y la asamblea emite algo llamado ordenanzas. Entonces, básicamente, tanto la asamblea departamental como el gobernador emiten actos administrativos que regulan la convivencia dentro del departamento. Lo mismo la alcaldía. La alcaldía emite actos administrativos y el consejo municipal emite algo llamado acuerdos. Se llaman acuerdos. No son leyes, son acuerdos. Son de menor jerarquía que las leyes y que la Constitución, pero que determinan la convivencia dentro del municipio, como es Bogotá o como es cualquiera de los 1.103 municipios que tiene Colombia. Entonces, esta es la jerarquía de normas. Pero, por ejemplo, hablemos ya para finalizar esta sesión, hablemos de las autoridades en Colombia. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, Jessica, me puedes decir cuáles son las ramas del poder público? En Colombia hay 3 ramas del poder público. ¿Cuáles son? ¿Andrea o Jessica? Creo que una es la ejecutiva, Sí. judicial y legislativa. Perfecto. En Colombia tenemos 3 ramas del poder público, que es la rama ejecutiva, tenemos la rama legislativa y la rama judicial. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la rama ejecutiva? Es lo que veníamos hablando. Mejor, comencemos por la rama legislativa. La rama legislativa son los que emiten leyes. Eso es muy importante. ¿Y quién emite leyes? Exclusivamente, únicamente, el Congreso de la República, que como ya estamos conversando, se divide en Cámara de Representantes, que son elegidos por cada departamento. Bueno, y en caso de Bogotá, que es distinto en elecciones a Cundinamarca, y el Senado de la República. Entonces, la rama legislativa, ¿de qué se encarga? De hacer leyes y de hacer control político a los presidentes. La rama, entonces, bueno, imaginemos, el Congreso emite una ley. La ley dice, se garantiza el derecho a la salud y más cosas. ¿Quién ejecuta esa ley? O sea, ¿quién hace que se cumpla la ley? ¿No? Pues no son los congresistas. El congresista solo escribe la ley y la aprueba. Y ya. Pero el congresista no va a la EPS y le dice a la EPS, oye, EPS, cúmpleme esta ley. No. Lo hace la rama ejecutiva y la rama judicial. Entonces, ¿qué es la rama ejecutiva? ¿Por qué se llama ejecutiva? Porque ejecuta cosas. Ejecuta proyectos de infraestructura, proyectos políticos, proyectos económicos, sociales, culturales. Ejecuta las leyes que hace el Congreso. El Congreso te da las normas en general. Y tú, como gobierno, como rama ejecutiva, tienes que ejecutar esas leyes. Tienes que hacer que se materialicen en algo. Entonces, como les venía diciendo, en la rama ejecutiva tenemos básicamente 2 grandes autoridades, las centralizadas y las descentralizadas. Las centralizadas, ¿cuáles son? El presidente de la República y los ministros, y otras autoridades que normalmente no es importante ver. Pero el presidente y los ministros, pues gobiernan centralizadamente desde Bogotá la nación. Y las autoridades descentralizadas son aquellas territoriales, como los gobernadores, asambleas departamentales, como los alcaldes y los consejos municipales. Ahora bien, algo que nos falta mirar es la rama judicial.
que es una con las que ustedes, si se vuelven psicólogos forenses, tendrán muchísima interacción. Entonces, la rama judicial se compone por muchas autoridades, pero las más importantes son las altas cortes. Las altas cortes, ¿alguien sabe cuáles son las altas cortes en Colombia? ¿Qué es una alta corte y cuáles son? Por ejemplo, Jessica, ¿sabes cuáles son las altas cortes en Colombia? No, no, señor. Listo. Henry, ¿tú sabes cuáles son las altas cortes en Colombia? No, realmente no lo tengo claro. Listo. Entonces, las autoridades más importantes de la rama judicial son las altas cortes. ¿Y cuáles son? Son las siguientes. Quizás la más llamativa es la Corte Constitucional. ¿Listo? ¿Qué es la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es una corte que en esencia lo que hace es interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. Entonces, no sé, por ejemplo, el artículo, qué sé yo, el artículo 13, tal vez, creo que dice que se garantiza el derecho a la vida o la no discriminación. Otros dicen que se garantiza el debido proceso, otros que se garantiza la salud. Pero si ustedes revisan, la Constitución no dice mucha cosa. O sea, son cosas muy abstractas y generales que necesitan una interpretación, porque uno cómo va a interpretar algo que solo dice como se garantiza el derecho a la vida y ya. Entonces, lo que hace en parte la Corte Constitucional es interpretar la Constitución y es también garantizar que se cumpla. Bueno, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la Constitución? Primero hay que interpretarla. Por ejemplo, no sé, el derecho a la vida es un derecho absoluto. Es decir, absolutamente me tienen que respetar siempre, en todo momento, en cualquier momento de la vida, pues depende. Incluso la vida puede ser un derecho que no es absoluto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en la eutanasia. La eutanasia es la posibilidad de que una persona disponga de su propia vida y diga, miren, estoy padeciendo unos sufrimientos muy grandes, tengo una enfermedad incurable o una enfermedad terminal y yo, de manera responsable, consciente e informada, decido que lo mejor es terminar con ese sufrimiento. Y él, como ser humano, individuo autónomo, puede disponer de su vida. ¿Y quién le va a decir no? No, pues es muy difícil obligar a alguien que está sufriendo, que siente muchos profundos dolores, a seguir existiendo. Eso, obviamente, no nos obliga a ninguno a aplicar la eutanasia, sino que a cada persona se le reconozca la libertad de que en ciertas circunstancias específicamente reguladas pueda disponer de su vida. Lo mismo, por ejemplo. Bueno, y ojo, lo que les acabo de decir no está en la Constitución. O sea, la Constitución no dice se garantiza la eutanasia. No, la Constitución dice se garantiza la vida. Pero la Corte Constitucional ha interpretado la Constitución y ha dicho, bueno, pero claro, la vida no puede ser absoluta, tiene que ser una vida digna. Y cuando alguien está sufriendo profundamente, pues él mismo puede valorar como ser individuo autónomo si su vida la considera digna y si no la considera digna puede terminarla, si es una decisión informada, responsable y consciente. Lo mismo ha hecho la Corte Constitucional en otras cosas más polémicas, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. Si ustedes miran, nuevamente, la Constitución dice, la vida se garantiza, es un derecho, y el feto, el no nacido, es vida humana, en efecto es vida humana, y está ahí, y crece, y las células
se desarrollan y se desarrolla el sistema nervioso. Y a los 9 meses más o menos en promedio se desarrolla completamente y si sale de ahí es una vida autónoma. Pero a pesar de que la vida en la Constitución es un derecho absoluto o se garantiza en general, la Corte ha dicho, bueno, a ver, pero eso tiene también matices importantes. Inicialmente se dijo lo siguiente, bajo 3 causales. Una mujer puede interrumpir voluntariamente el embarazo bajo 3 causales. ¿Cuáles eran? Cuando había sido el embarazo producto de un abuso sexual, cuando le habían violado. Otro ejemplo, cuando había malformación del feto a tal punto de que su vida, una vez naciera, hubiese sido indigna, por ejemplo, hubiese sido de profundos dolores, o cuando representaba un riesgo para la madre, física o psicológicamente. O sea, si la madre iba a morir con el parto, pues ella podría decir, yo amo a mi hijo, por supuesto, pero también valoro mi vida, ¿no? Entonces, a pesar de que la Constitución como un documento decía se garantiza la vida, la Corte Constitucional, como la autoridad, como una alta corte de la rama judicial, al interpretar la Constitución, ha dicho, bueno, hay matices. Cuando una mujer ha sido violada, no la podemos obligar a que dé continuidad con ese embarazo. Cuando un feto tiene grandes malformaciones o no es, o incluso en el parto muera muy probablemente, pues se puede decidir interrumpir voluntariamente ese embarazo. O en la última cosa que les comentaba, cuando había riesgo psicológico o psíquico de la madre, entonces también se puede intervenir el embarazo. Muy recientemente, como ustedes deben saber, la Corte Constitucional emitió una nueva sentencia. Y en la sentencia, en esencia, dijo lo siguiente. Y es básicamente que hasta la semana 24, si no me equivoco, hasta la 24, se va a permitir libremente el embarazo, sin necesidad de acudir a alguna de estas causales, sea a la de abuso sexual, a la de malformación o a la de riesgo para la salud o la integridad de la madre. Entonces, la Corte, dentro de su facultad constitucional de interpretar la misma Carta Constitucional, ha dicho en su jurisprudencia, en sus sentencias judiciales, que el aborto, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, se permitiría libremente hasta la 24. Después de la 24, ya tendría que acudir a alguna de las siguientes causales, las que ya les comenté, las 3. Entonces, es muy importante la Corte Constitucional, porque es la que más decisiones radicales y innovadoras, podríamos decirlo, para no catalogarlas con la etiqueta de malo o de bueno, ha hecho. Si ustedes miran, por ejemplo, incluso el Código Civil tenía muchas, bueno, el Código Civil es súper viejísimo, es como en 1870 y pico. El Código Civil tenía palabras como loco, como maniático, como idiota. Eso decía el Código Civil. Y la Corte Constitucional ha interpretado que esas expresiones de loco, maníaco, idiota, pues no son constitucionales, porque son discriminatorias, discriminan a las personas. Entonces, actualmente, pues uno no puede referirse a una persona con un trastorno mental como loco, está mal, ¿no? O si alguien tiene algún problema cognitivo, tampoco puede decirle que es un idiota, etc. Entonces, esas son interesantes decisiones que toma la Corte Constitucional. Otra alta corte es la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia es la más alta corte de la rama judicial en temas ordinarios. Es decir, si ustedes se fijan, en derecho tenemos la rama civil, penal, la jurisdicción civil, penal, laboral, de familia, y bueno, la administrativa es otra rama distinta a la ordinaria. Pero entonces, por eso tenemos jueces civiles, jueces penales, jueces laborales, jueces de familia. Por ejemplo, en derecho penal,
comenzamos con jueces penales municipales, luego sigue jueces penales del circuito, luego tribunales tribunales superiores, y después está la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dependiendo del asunto, por ejemplo, un hurto menor va a ser competencia de un juez penal, o sea, del juez que ustedes ven en su municipio, del juez penal. La decisión puede ser apelada, o sea, puede ser luchada para que la mire alguien en una segunda instancia. Entonces, lo que inicialmente falló un juez municipal, dijo condenar o absolver, pasa a un juez del circuito. Y ya. Ahora bien, si un proceso empezó, por ejemplo, en un juez del circuito, para apelar, ¿a dónde se apela? Al Tribunal Superior. En el caso de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá. En el caso de Manizales, el Tribunal Superior de Manizales. En el caso de Medellín, el Tribunal Superior de Medellín. Y para esos procesos, algunos tienen la posibilidad de llegar a casación. Casación es un recurso extraordinario. Es la última cosa que uno puede hacer, y esa va a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en su sala civil o penal, va a analizar ese tipo de problemas y va a decir, bueno, yo decido a partir de lo que he visto tal cosa. ¿Por qué es importante la Corte Suprema de Justicia? Porque la Corte Suprema de Justicia se encarga de unificar los criterios para tomar una decisión judicial. Ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia dice que para tener un beneficio de rebaja de cargos, tú tienes que devolver la plata, si así lo dice la Corte Suprema de Justicia, todos los jueces de menor jerarquía tienen que obedecerle a la Corte Suprema de Justicia, porque es el órgano de cierre, es la Corte que se encarga de unificar toda la jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Las decisiones judiciales. Jurisprudencia es igual a decisión judicial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia se encarga de unificar toda la jurisprudencia para darle uniformidad a las tomas judiciales en Colombia. Entonces, por eso es importante la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Además de la Corte Constitucional, además de la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Consejo de Estado, que es el que se encarga de temas administrativos. ¿El derecho administrativo qué es? Básicamente, el que regula la relación entre el Estado y el individuo. Les doy un ejemplo. Cuando yo estoy privado de la libertad en una cárcel con mucho hacinamiento, como las de Colombia, o sea, imagínense, en la Guajira, la cárcel de Riohacha, tienen tasas de hacinamiento del 400%. Es decir, son espacios profundamente infrahumanos, crueles y degradantes de reclusión. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Quién se encarga de garantizar la condición de la cárcel de Riohacha? Pues el Estado. ¿A cargo de quién? Del IMPEC. Entonces, si el Estado está prestando un servicio público de cárceles que están vulnerando estándares de derechos humanos, el Estado es responsable patrimonialmente por eso. Si a ustedes el Estado les vulnera un derecho fundamental, ustedes pueden demandar al Estado y pueden reclamar una indemnización. Entonces, por ejemplo, si yo estuve un año en la cárcel de Riohacha viviendo condiciones infrahumanas de reclusión, yo puedo demandar al Estado y el Estado me tiene que pagar a mí plata por haber sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos ejemplos ya han pasado y el Estado colombiano ya ha sido condenado dentro de la rama administrativa a pagar indemnizaciones a personas que han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo. Entonces, pues cerremos la idea así. Entonces, en Colombia hay 3 ramas del poder público. Hay la legislativa, la que hace leyes a cargo del Congreso de la República, que se divide en Cámara de Representantes y en Senado de la República. Esas leyes tienen que ser ejecutadas por el gobierno nacional y por entidades territoriales. El gobierno, que es el gobierno centralizado, el presidente y los ministros, y los territoriales, como son las gobernaciones y las alcaldías. Y por último,
para resolver controversias entre particulares está la rama judicial en su parte ordinaria, con los jueces civiles, penales, laborales y de familia, desde municipales hasta la Corte Suprema de Justicia, y luego está la rama administrativa, siendo el Consejo de Estado la parte que se regula entre las personas y el Estado. Entonces, si el Estado te causa un daño, tú puedes demandar. Y un último tema importante, ya para cerrar, porque ya vamos como 1 hora y media, es, bueno, a ver, ¿qué hay debajo de la Corte Constitucional? No hay ningún juez que uno diga, bueno, el juez municipal constitucional. No. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los jueces en Colombia son jueces constitucionales. ¿Qué significa esto? O sea, todos los jueces, desde jueces municipales, penales, civiles, laborales, administrativos y de familia, son jueces constitucionales en ocasiones. O sea, ellos en sus funciones ordinarias, ¿de qué se encargan? De solucionar conflictos. Los jueces laborales, de decir, listo, usted incumplió el contrato de trabajo, páguele tanto. Los jueces civiles, listo, usted causó un daño, pague tanto. El juez penal, bueno, usted cometió un delito, a la cárcel. El juez de familia, bueno, el ADN no corresponde con el de su hijo, no hay, un proceso de impugnación de la paternidad, por ejemplo. O el administrativo, listo, el Estado le causó un daño, pague Estado, páguele al individuo. Eso es lo que hacen ordinariamente. Pero ante todo juez, ustedes pueden interponer algo muy importante, que se llama acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? Es la cosa más importante y más eficiente en Colombia, porque sirve para todo. Una acción de tutela es la forma más rápida de usted pedir la protección de sus derechos fundamentales. ¿Cómo qué tipo de derechos? Todos. Todo derecho que esté en la Constitución política, usted lo puede hacer respetar con una acción de tutela. Entonces, por ejemplo, el derecho al debido proceso. Si mi universidad, pensemos, si mi universidad, donde yo estudio, me quiere sancionar por cualquier conducta X, pues tienen que respetarme el derecho al debido proceso. ¿Qué implica? Que yo tenga derecho a la contradicción, que yo tenga derecho a la defensa, a aportar pruebas, a que me sigan un procedimiento previamente establecido. O sea, la universidad no puede echarme porque sí. Tienen que seguir un debido proceso. Tienen que respetar mi derecho a la defensa. Y si en algún momento, en un procedimiento de estos, una universidad incumple ese deber de respetar el debido proceso, ustedes ponen en tutela. Y ese proceso de sanción se anula y tiene que volver a comenzar con el respeto a sus derechos. Si, por ejemplo, a ustedes les niegan entregar un medicamento que está en los planes de salud que tienen que obligatoriamente dar las EPS, usted inmediatamente tutela y ese medicamento se lo tiene que dar la EPS de manera gratuita. No les pueden cobrar nada por eso, ni se los pueden negar. ¿No? Entonces, la tutela sirve para muchas cosas. Les doy un ejemplo de tutelas que yo he hecho en favor de otras personas. Yo manejo casos penales en el externado, en el externado. Yo manejo un caso de una persona que estaba privada de su libertad en una estación de policía. Claro, primero, las estaciones de policía y la SURI no son lugares aptos para privar de la libertad a las personas. Y alguien en una URI o estación de policía solo puede estar 36 horas, ni un minuto más ahí metido. Tienen que estar en cárceles, que las cárceles son lugares diseñados, supuestamente, para tener presos privados de libertad. Entonces, esta persona que yo estaba representando estaba en una cárcel que tenía un cupo de 30 personas. O sea, en esa estación de policía cabían 30 personas y tenían metidos a 186 personas en esa de policía. Entonces, cada vez que él me llamaba, pues se escuchaba un infierno, todo el mundo gritando. Él la estaba pasando terriblemente mal. Y bueno, uno podría decir, listo, una persona puede ser responsable penalmente por algo, pero nadie, ningún ciudadano, se le pueden vulnerar los derechos fundamentales. Entonces, ¿yo qué hice?
presente una acción de tutela a su nombre por el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y gracias a eso, él ahora está pasando su privación de libertad en una cárcel en un municipio donde caben 56 personas y solo 40. Y le dan uniforme y le dan comida. Que es lo mínimo que un Estado, que se llame un Estado social de derecho, debería garantizar. Obviamente, no se trata de que las cárceles sean piscinas, etcétera, lugares recreativos, pero se trata de respetar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de sus acciones y de lo que han hecho. Entonces, con una tutela, ustedes pueden hacer muchísimas cosas. ¿Y ante quién se interpone una tutela? Ante cualquier juez. Cualquier juez tiene que recibirle a ustedes una tutela, sea un juez administrativo, civil, etcétera, etcétera. Claro, entre ellos se van a repartir la competencia, porque, por ejemplo, hay temas que solo estudian los jueces municipales, otros que solo estudian los tribunales superiores, otros que solo estudian la Corte Suprema de Justicia. Y en últimas, esas decisiones de tutelas van a pasar a revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, esto básicamente, ¿qué fue? Fue un pequeño abrebocas, una introducción muy breve a lo que es, primero, los orígenes del derecho, que sabemos que el derecho ha existido naturalmente, intrínsecamente, con la vida en sociedad, porque se trata de normas jurídicas, de normas de conducta para garantizar la convivencia, pero que comenzó a escribirse con el Código Hammurabi, con el derecho romano, con las 12 tablas, que luego pasamos a un derecho monárquico por parte de reyes, donde el poder emanaba de Dios, entonces ellos hacían lo que querían porque ellos fueron escogidos por Dios, entonces hacían lo que quisieran, no había límite ni división de poderes, a pasar después con las revoluciones americanas y francesas a estados constitucionales republicanos de derecho, donde tenemos distintas ramas del poder público, división de poderes, tenemos límites. El presidente no puede hacer lo que se le, perdón la expresión, lo que se le venga en gana, sino que incluso la rama legislativa puede hacerle control político y decirle, ojo ahí, e incluso pueden quitarle un ministro. O sea, si un ministro lo hace muy mal, el Congreso de la República puede votar y puede sacar del cargo a ese ministro. Se llama moción de censura. O también, un juez, cualquier juez, también puede darle órdenes al presidente, con, por ejemplo, tutelas. Si el presidente a ustedes les dice una calumnia, por ejemplo, si a mí el presidente me dice, Diego Borbón es un mentiroso, yo puedo interponer una tutela contra el presidente y un juez puede ordenarle al presidente retractarse y pedirme perdón. Al presidente, porque aunque sea el presidente, tiene límites a su poder. Eso es lo más importante que quiero que se lleven de la conversación de hoy. Entonces, este era básicamente un abrebocas a el poder público en Colombia, a la historia, a las normas, a ver qué está la Constitución, los tratados de derechos humanos, después las leyes y después actos administrativos. Y ya después, en otra conversación, podremos hablar un poco más específicamente sobre ramas como el derecho penal, ejemplo, que es un delito. Delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento penal? Entonces hay una denuncia o una querella, una acción especial, luego una indagación, se recolectan actos, materiales probatorios, elementos físicos, información legalmente obtenida, luego se le imputa cargos a alguien o se le pide medida de aseguramiento, luego una acusación, luego una preparatoria, luego un juicio oral, se practican pruebas. Ahí, por ejemplo, en juicio oral, el papel del psicólogo forense es importantísimo, porque el que podrá decir, por ejemplo, de psicología del testimonio, ¿este testigo es creíble o no es creíble? ¿Se contradice en esto otro? No. O por ejemplo, las pruebas aportadas por la otra contraparte no son pruebas que tengan un estándar de validez científica. Por ejemplo, si uno usa dibujos proyectivos, no, mijito, dibujo un árbol. Si el árbol está a la derecha significa que te violaron. No.
O si la apuesta está a la izquierda, significa que tu papá te pega. Pues tampoco, son dibujos proyectivos, son, son herramientas y carecen de validez científica. Ustedes pueden refutarlos como psicólogos, o pueden decir, mire, yo apliqué esta herramienta psicométrica para analizar la personalidad bajo esos estándares y por lo tanto yo puedo concluir que ese tipo tiene un trastorno de personalidad antisocial y es impulsivo, no es empático, entonces es riesgoso, por ejemplo, no sé. O incluso pueden pasar al tema de la culpabilidad. La persona fue capaz de comprender la licitud de su comportamiento, se podía autodeterminar frente a esa comprensión. Si, por ejemplo, tiene un trastorno mental, no sé, una esquizofrenia, que imposibilitaba que en el momento específico comprendiera la licitud de su comportamiento, o tenía algún problema orgánico, no sé, una lesión en la corteza frontal que dificultaba el control de impulsos, también puede tenerse en cuenta. Entonces, eso podemos verlo después, pero por ahora lo importante era estar un poco nivelados, conocer bases introductorias del derecho, autoridades judiciales con las que ustedes van a estar siempre en interacción, no solo como psicólogos, psicólogos jurídicos, psicólogos forenses, sino además como ciudadanos, y que sepamos hacer respetar los derechos fundamentales. Entonces, pues eso es todo por ahora. Si tienen preguntas de lo que hemos conversado, pueden abrir micrófonos. Y si quieren plantear un tema para la próxima sesión, también podemos hacerlo y conversarlo después. Entonces, muchísimas gracias por su agradable atención y su participación. Bueno, en ese momento voy a detener la grabación, pero no se me vayan.